En esta mañana le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar delante de su presencia. Le damos toda la alabanza, toda la adoración a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos una vez más este domingo agradecidos al Señor por todo lo que Él nos ha dado a lo largo de todos estos días. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él, a pesar de todas nuestras faltas, a pesar de todo lo que somos como personas, Él nos bendice, Él nos llena de gozo, Él nos llena de alegría. Hay tantas cosas, hermanos, por hablar, por decir, por agradecer al Señor por todo lo que Él hace. Pero en esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenemos un estudio que va a interesar nuestra vida, que va a motivar nuestra vida para empezar con una nueva visión en la presencia de Dios. Creo, hermanos, hasta el día de hoy, creo que es necesario que haya un cambio radical en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. De ahí estaremos tomando nuestro estudio en esta mañana y le agradecemos al Señor por ese privilegio que nos da de estar en esta hora en su presencia. Después de este mensaje, hermanos, de esta predicación, de este estudio, vamos a hacer una oración especial por uno de nuestros hermanos, por nuestro hermano Misael, por su esposa. Vamos a agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho en su vida y todo lo que seguirá haciendo. Sabemos que el Espíritu de Dios trae gozo, trae paz y alegría, pero sobre todo nos pone en un lugar especial a cada uno de nosotros para poder alabarle y glorificarle. Cuando estén apercibidos, hermanos, pónganse de pie. 9:57 al 62 y vamos a leerlo alternadamente para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestro Dios y Padre, estás en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este privilegio que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por poder alabarte, por poder glorificarte. Pero en esta mañana te pido, Señor, que tu palabra toque el corazón de tu iglesia. Que tu palabra, Señor, toque el corazón de cada uno de los que hoy, Señor, están escuchando, Señor, este mensaje. Que tú, Señor, has puesto en el corazón para que cada uno de nosotros podamos poner por obra tu palabra y podamos alcanzar la bendición que tú deseas, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, danos un discernimiento en esta mañana para alcanzar, Señor, ese gozo, esa alegría, para alcanzar también esa bendición que tú quieres dar, Señor, a cada uno de tus hijos. Quédate en cada corazón, quédate en cada vida y permítenos alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, vamos a meditar en la palabra del Señor unos momentos. Hay tres personas que querían seguir a Jesús según el relato que estamos viendo. Hay uno que se presenta para seguir a Cristo, pero parece haberse apresurado y se precipita sin calcular el costo. Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar de lado los pensamientos de grandes cosas del mundo. El Señor le da una respuesta diciéndole que no espere nada, que es momento de que todo lo que tiene económicamente vaya, lo deje a un lado. Sí, esa es clara la respuesta del Señor. Él que no tenga nada material, ni siquiera Jesús le dice: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen su guarida, pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su sien. A veces, hermanos, nos apresuramos cuando el llamado de Dios llega a nuestras vidas, nos apresuramos a contestar, no nos damos el tiempo para recapacitar de lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esa respuesta, hermanos, la queremos dar inmediatamente. A veces, hermanos, se nos presentan tantas cosas en la vida que queremos resolverlas, todas esas cosas queremos resolverlas en un solo instante, en un solo momento. Y cuando eso sucede, hermanos, viene la decadencia, viene la desilusión, porque no estamos dándonos un tiempo para recapacitar en la presencia de Dios. El Señor se quedaba en cualquier lugar, hermanos, algunas veces en la casa de Pedro, en la casa de Lázaro, no tenía un lugar definido donde vivir. Su ministerio era servir donde la gente lo necesitara. Su ministerio era aparecer donde la gente buscaba su presencia. Hoy en día, hermanos, a diferencia de aquel tiempo de Jesús, hoy en día, hermanos, nos vemos con tristeza que el Evangelio se ha desvirtuado tanto
Que hoy, hermanos, tú ves a los pastores, tú ves a esos grandes hombres que llevan la palabra de Dios, ¿sí? Que no van a una iglesia si no les ponen, si no les dan hotel de 5 estrellas y la iglesia no les paga. Se está viviendo un evangelio, hermanos, donde los siervos de Dios son las estrellas que alumbran el firmamento cristiano. Cuando el Señor nos dijo, hermanos, que nosotros como siervos de Dios íbamos a cuidar del rebaño. Pero hoy, hermanos, los pastores, hoy estamos tomando un rol, hermanos, dentro de la iglesia donde queremos ser los protagonistas de agarrar y de llevar las cosas conforme nosotros queremos hacerlo, sin la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, yendo a uno le dijo, Señor, te quiero seguir a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. No tratemos de hacer, ¿sí?, del cristianismo una profesión. Eso es lo que pasa, hermanos, en la iglesia cristiana hoy en día, ¿sí? Queremos hacer del cristianismo una profesión, ¿sí? Y dice la Biblia, unos se consideran apóstoles, pastores, profetas, que son los órdenes que tiene la Biblia, ¿sí? Pero hoy, hermanos, para poder ser apóstol de Dios, ¿sí?, ya no es el proceso como antes, como lo vivió Pablo, como lo vivió Pedro, como lo vivió Juan. Ahora el proceso, hermanos, es que el instituto bíblico, ¿sí?, o la cobertura que tú tienes de parte de la iglesia te da el apostolado, y ahora ya eres apóstol y eres más que el pastor. Ya estás un grado más arriba del pastor, ¿sí? Y arriba está el presbiterio, ¿sí? Eso es mentira. El Señor, hermano, nos habla y nos dice en esta mañana que Él, el ministerio que Él tenía, era un ministerio dado por Dios, ¿sí?, que venía del cielo, ¿sí?, y solamente Jesús lo aplicaba para todos los que le seguían. ¿Sí? Él no tenía, hermanos, una cobertura. Imagínate a Jesús con la cobertura de fulano de tal, de sutano, de mengano. No, él tenía la propia bendición de Dios para ministrar, ¿sí? El otro, hermanos, parece resuelto seguir a Cristo, pero pide una corta postergación y dice, Señor, deja que entierre a mi Padre. La religión, hermanos, nos enseña a ser buenos y a ser misericordiosos, a mostrar piedad en casa y respetar a nuestros padres, pero no debemos convertirnos en una disculpa para buscar el rostro de Dios, ¿sí? La religión lo que nos ofrece, y eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana hoy en día, que nos está ofreciendo religión, nos estamos haciendo y convirtiéndonos en seres o en hombres y mujeres religiosos, que estamos siguiendo, hermanos, estamos siguiendo al hombre no por convicción. Más bien estamos siguiendo a Dios no por convicción, sino estamos siguiendo al hombre porque me conviene estar ahí. Porque me hace sentir bien, me habla bonito. Y al hablarme bonito yo me siento bien. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a llamarte la atención? Cuando empiezan a hacerte ver tus errores. Ya no te agrada, ya no te gusta. Te haces a un lado. Porque nos gusta que nos hablen bien, nos gusta que nos hablen bonito. ¿Sí? El cristianismo hoy en día lo estamos convirtiendo en una religión, ¿sí? Tantas cosas que hace dentro de la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios, hace todo decentemente y con orden, ¿sí? Pero ¿cuánto realmente en su iglesia, cuánto realmente en la iglesia estamos haciendo las cosas que Dios quiere con orden? Ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Cuando el Señor te dice y te habla y te dice, sígueme, es porque Él te quiere dar una oportunidad diferente, una oportunidad nueva para crecer. La respuesta del Señor nos enseña mucho y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que aquellos que no quieren seguirme se pierdan. Pero tú ven y sígueme. Y háblale a quien si quieres. Y háblale a quien sí desea escuchar mi palabra. Eso es lo que dice el Señor en este pasaje. Pero ¿qué hacemos? Estamos obedeciendo la voz, hermanos, del pastor. No hagas esto porque está mal. ¿Cuántas veces nos hemos puesto, hermanos, nosotros como personas a recapacitar si lo que hacemos está bien o está mal? Seguimos a ciegas de instrucción, sin siquiera, hermanos, ir a la palabra de Dios, consultar la palabra del Señor. Este estudio, hermanos, lo hemos considerado para que encontremos el llamado verdadero de Dios. ¿Ha sido llamado? Yo pregunto en esta mañana. El estudio se llama El costo de seguir a Cristo. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto hemos sido llamados
a servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Este estudio nos va a enseñar que hemos sido llamados a servir como obreros escogidos por la obra del Señor y no por imposición. Que hemos sido escogidos para ser obreros verdaderos de Dios. Y no porque soy hijo del pastor estoy sirviendo. ¿Sí? Porque eso sucede en las iglesias hoy en día, ¿no? Mi hijo, como mi hijo es mío, yo lo pongo a servir. Y está en la música porque es de lo que hacemos los pastores siempre. ¿Sí? Mi hijo está en la música porque yo soy pastor. Y mi hijo nunca será quitado de la música porque yo sigo siendo el pastor. Hasta que me remuevan del pastorado, va a haber un nuevo líder de alabanza. ¿Sí? ¿Cuántos realmente hemos sido llamados a servir como obreros escogidos? No por imposición, sino porque realmente tenemos el llamado. ¿Cuántos? Cuando Cristo nos llama, muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. Tenemos que pensar que solo Dios pone un impulso para seguirle, pero creemos que es algo igual a nuestro mundo secular, que empezamos algo pronto y lo dejamos porque nos aburre o porque no es de nuestro agrado. Así manejamos la vida cristiana también, ¿sí? Cuando tú estabas joven, hermano, hace pocos años, muchos años, no lo sé, tú tenías algo en tu mente y en tu corazón para crecer y decías, yo quiero ser licenciado, quiero ser abogado, yo quiero ser maestro, quiero ser doctor, y te imaginabas una vida diferente como la que estás viviendo hoy, ¿sí? ¿Cuántas de esas expectativas se cumplieron? Muchos hermanos terminamos la preparatoria, terminamos la secundaria, terminamos la primaria, una carrera completa, ¿sí? Pero realmente, esa era tu expectativa de vida que tenías? ¿Ese era lo que realmente estabas llamado a hacer? ¿O fue por imposición también? ¿Sí? Porque los padres a veces así somos, ¿no? Yo quiero que mi hijo estudie para doctor. Y lo metemos a estudiar para doctor. Yo quiero que mi hijo sea abogado. Pero ¿cuánto realmente lo hacemos por convicción? ¿Sí? Lo hemos visto aquí, ¿no? Tomas una carrera, tomas un camino, te aburre, te das a un lado, lo dejas y lo dejas inconcluso. No terminas. Y a veces eso lo aplicamos en la vida cristiana también. Dios nos impone, Dios sí impone, ¿sí?, algo a tu vida para que puedas seguirlo, para que puedas caminar, para que puedas avanzar, ¿sí? Pero tú eres el que te dejas, ¿sí? Porque no escuchas la voz de Dios. Para nosotros es más fácil escuchar la voz del que está a un lado de mí, ¿verdad? Eso está mal, no lo hagas, te va a ir mal. Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios es otra? Hermano Leonardo, ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios es otra? A ti Dios te dijo, voy a bendecir tu vida, voy a prosperarte. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no se vinieron problemas? No sabes. ¿No sabes en realidad? ¿O me estás engañando? No, es porque yo puse algo, ¿no? Él puso algo en mí y yo creo que el diablo está tratando de que caiga. El diablo está tratando de que hagas en parte, pero te voy a decir por qué. Y esto espero que lo entiendan todos. Cuando Dios nos hace un llamado a nuestras vidas, ¿sí? Cuando Dios te hace un llamado es porque vio una capacidad diferente en ti que en las demás personas. Y te está capacitando y te va a capacitar en ese lugar, ¿sí?, para que adquieras la experiencia necesaria para ese servicio. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando detrás de nosotros ya traemos cargas, ya tenemos un pasado, ¿sí?, que nos alcanza en el momento que Dios nos hace el llamado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí me entienden o no? Todos venimos arrastrando un pasado, ¿sí? Un pasado de pecado, de maldad, de deudas, de lo que tú quieras. Pero ese pasado está ahí atrás. Y a veces decimos, no, es que no debo de voltear al pasado. Sí, pero hay cosas que del pasado te llegan en el momento que Dios te hace el llamado, con lo cual tú tienes que lidiar, con lo cual tú tienes que hacer a un lado para que el Espíritu de Dios pueda fluir, porque es un llamado real para capacitarte para llegar a la presencia de Dios, para alcanzar la bendición que Dios está poniendo en tu vida. ¿Sí? Hay veces que venimos con deudas del pasado y nos tienen que alcanzar. Cuando nos alcanzan es porque Dios así lo quiere. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestro servicio sea un servicio real, porque la palabra del Señor dice que si yo pido prestado, yo tengo que cumplir con mis obligaciones, ¿no es cierto? Entonces Dios no quiere un siervo de Dios
que venga con un pasado turbio, con un pasado, ¿sí? Con una consecuencia económica que no te vas a ver la bendición de Dios. Por eso el llamado de Cristo está en nosotros. Cuando Cristo nos llama, no entendemos lo que pasa. Y tendemos a pensar que es solo un impulso de Dios que nos pone para decir, estás bien, échale ganas. ¿Sí? No es igual que en el mundo secular. El mundo espiritual, hermano, se compone de muchas cosas que a veces nosotros mismos entendemos. ¿Sí? Como siervos de Dios a veces no lo entendemos y queremos entenderlo y lo hacemos mal. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios, hermanos, a veces creemos que la voluntad de Dios es mi palabra y no es cierto. La voluntad de Dios ya está escrita en la palabra hace ya más de 2000 años. Vamos a ver en qué consiste el llamado de Cristo. A muchos quizás les ha pasado lo mismo que a nosotros, ¿sí? Cuando me inicié en el cristianismo hace ya muchos años, hermanos, cuando recibo a Cristo en mi corazón, empiezo a leer la Biblia y empiezo a comprender, ¿sí? Que este libro es el más claro del mundo, ¿sí? Yo a los 14 años, perdón, ¿sí? Dije, recibí a Cristo y empecé a servir a los 14 años, hermanos, hace ya más de 20 años, ¿sí? 30 años. Hace más de 30 años empecé a servir a Cristo. Aunque me veo más joven, no es así. Es mi edad real. Sumen 30 más 14, ¿cuántos tengo? De ahí se van a dar cuenta de mi edad. A los 14 años empiezo a servir. Cuando yo acepto el compromiso de servir a Dios, cuando yo acepto ese compromiso, viene un pensamiento a mi vida. ¿Sí? Yo quiero ser pastor de una iglesia. Y empiezo a sentir ese impulso de parte de Dios. Pero en el trayecto, hermanos, de la edad de 14 años a la edad de 24 años, 10 años tuvieron que pasar para que yo conociera la verdad del Evangelio, para que conociera el compromiso real de lo que significa el servir a Dios. 10 largos años. No fueron 10 días, no fueron 10 meses, fueron 10 años. Y a muchos nos pasa lo mismo. A veces queremos que el Señor nos dé el ministerio y ya mañana voy a tener un último modelo en la puerta de mi casa. No, así no funciona. ¿Sí? Debemos de discernir el propósito de Dios. ¿Por qué Dios me está poniendo esto en mi vida? Misael, ¿por qué Dios está poniendo lo que está poniendo en este momento en tu vida? ¿Por qué crees que lo está poniendo? Debe de haber una razón. Y es una razón muy importante que yo ya comprendí. Porque yo ya pude discernir en el tiempo que platicamos, en el tiempo que hablamos, yo ya lo entendí. Pero ¿realmente lo estás entendiendo tú y tu esposa y tus hijos? ¿Cuál es el propósito? Pues yo creo que para que uno aprenda, ¿no? A hacer, bueno, sí, tener experiencia para hacer las cosas. Para tener experiencia de hacer las cosas. Es algo importante. ¿Por qué? Todos aquí nos vemos. Si ustedes se vieran de aquí para allá, ¿sí? Deberían de ver sus rostros, ¿sí? Si ustedes se vienen de aquí para allá, se ven de una manera diferente a como ustedes me ven aquí, ¿sí? Yo todo alegría, todo sonrisa, todo lindo, ¿no? Si ustedes se vieran, verían las expresiones que tiene su rostro, y en su rostro se ve cómo vienen a la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, levantamos la mano diciendo yo sirvo a Cristo, yo amo a Cristo, yo alabo a Cristo, pero no hay una verdadera convicción en el corazón. Todo lo tienes aquí: alabanza, predicación, oración, ayuno. Es que se friegue el pastor, ¿no? Para eso está. Y su grupo, de los que sirven, ¿no? Todo lo tienes aquí en fácil. Pero ¿qué pasa si vas a otro lugar? ¿Sí? Y llegamos con la expectativa de que yo soy el baterista de la iglesia Alfa y Omega. ¿Sí? Ahí van a poner luego a tocar. Yo soy el pastor de la iglesia Alfa y Omega. Yo donde vaya tengo el privilegio de llegar y tomar un púlpito. No es cierto. No es cierto. Cuando Dios hace un llamado es porque existe un trabajo completo en ti, en tu vida y en tu corazón. Cuando Dios hace un llamado es porque Él vio algo especial en tu corazón y va a transformar todo eso, hermanos, que tú ves tan pequeño, lo va a transformar en algo grande.
Por eso, hermanos, muchos desprecian la bendición de Dios y la posibilidad de crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se piensan, entre comillas, piensan y creen, ¿sí?, que allá son mejores que aquí. Cuando yo encuentro en la Biblia que tanto allá como aquí como allá es el mismo Dios. Dios no cambia en esencia. Dios no va a cambiar su esencia. ¿Sí? Entonces Jesús no quiere farsantes interesados en gloria personal. Él no promete nada material. Por eso aquel hombre cuando dice, Señor, yo quiero seguirte, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos, cuando vemos, y esto es muy real, qué pasa, hermanos, cuando vemos a aquel hombre, vamos a con un hombre de enlace, del programa Enlace, que critican mucho, ¿sí? Cash Luna. Yo no digo que soy seguidor de Cash Luna, ¿sí? Tampoco lo sigo, ¿sí? Como tampoco sigo a Otoniel Font. Bueno, Otoniel Font tenemos algo que ver ahí, pues otra cosa, ¿sí? Cuando empiezan a criticar y decir, es que ese hombre no es de Dios, es del diablo porque habla puras cosas del diablo, ¿sí? Es porque tu visión es muy corta. Dios dice, toma lo bueno, retén lo bueno y desecha lo malo. Eso te dice Dios, ¿sí? Y cuando empiezas a ver en la otra perspectiva, que empiezas a ver, ¿sí?, empiezas a ver que este hombre sale, yo veo su iglesia, hermanos, o el templo donde él sirve, o el salón donde él sirve, o el auditorio donde él sirve, ¿sí? Un auditorio inmenso, lleno todos los domingos, ¿sí? Tienen tantos departamentos, hermanos, en ese santuario, ¿sí? Para cuna, para niños, para párvulos, para todo, jóvenes, ¿sí? Digo, yo quiero seguir a Cristo para ser como Él. Porque me imagino que entran grandes ofrendas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a veces eso creemos que va a pasar con nosotros. Pues qué mal estamos pensando. Dice la palabra del Señor, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No te está ofreciendo un evangelio? ¿Sí? ¿O no te está ofreciendo una palabra donde te diga, tú vienes y me sigues y vas a tener un auditorio que te va a mantener por el resto de tu vida? Y el pastor está acostumbrado a ser mantenido de esa manera, ¿sí? Se agarran con su título de que yo soy pastor de la iglesia y la palabra dice que el siervo de Dios debe de ser sustentado por la iglesia porque es digno de su salario. ¿Tú crees eso, hermana Patti? ¿Sí sabe hermana Patti? No está. No está. Hermano Daniel, ¿tú crees eso? Lo que dice la Biblia, sí. ¿Sí? Pero también muchas veces los mismos pastores distorsionan todo, porque lo ven para un beneficio propio. Porque Él no promete nada material. Dice, voy a pagarte por tu trabajo. Y si tu trabajo es cuidar a la iglesia, tu trabajo es cuidar y tu llamado es cuidar a la iglesia de Dios, tienes que hacerlo. Pero no pongas carga en la iglesia que no va a saber llevar o que no sabe llevar. El Señor nos ha llamado a servir porque la mies es mucha, porque hay mucha gente que necesita de la palabra y el conocimiento de Dios. Pero nosotros nos estamos enfocando a jalar gente de otras iglesias, a jalar gente que ya es cristiana. Eso no es evangelio. ¿Sí, hermano? Eso es lo que nos estás comentando en este momento, lo que yo estaba viendo en la semana. Hay iglesias repletas de gente, ¿no? Que es 100, 200, 300 personas, Amén. sabes que hasta más, ¿no? Sí. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Que, pues así la Biblia dice, ¿no? Que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y cuando eres llamado cuando tienes un llamado, ponte delante de Dios, que Dios te llama por medio del Espíritu Santo a darte un cargo o un ministerio, pues se ve inmediatamente, ¿no? Se refleja. Y aquí lo que pasa que yo veía, creo que estaba viendo algo de esto y el enlace exactamente, de las iglesias que están repletas de gente, y son siervos, son pastores que jalan gente que ya son de otras iglesias, que jalan gente y empiezan a llenar sus iglesias de miembros y miembros y miembros, y resulta que pues es para eso, ¿no? Solamente para la bendición económica. Amén. La Sí. bendición económica, porque en realidad no hay otra cosa, ¿no? Y sí, lo que estás comentando, pues sí, sí es muy cierto. Yo, como te digo, ese
estaba metiendo un poquito en enlace y viendo a al predicador, a Rudy, no sé si... Rudy, gracias. Ándale, exactamente. Pues no sé tú cómo lo veas, pero es un predicador que la verdad tiene una unción, tiene un poder para Grande, sí. grandísimo, ¿sí? Y por medio, yo la verdad he visto videos de pastores dando predicaciones, hablando de Dios ¿cómo se llama? Por YouTube, por estas, ¿cómo se llaman? Las redes sociales. Exactamente. Y no, yo adoro a este pastor, a este Rudy, no, pues es algo muy... Sí, grandísimo. Sí, Claro. y te da unos mensajes, te da palabras que dices tú, híjole, pues no, que sí lo había escuchado, pero no así con esta intensidad, ¿no? De que siempre luego lo que él te predica, claro. Lo que él siente, el llamado que él tiene ante Dios, o sea, que te está sirviendo de corazón a Dios, ¿no? Así es. Y sí, es verdad lo que dices. Entonces, esta respuesta es muy importante, ¿sabes? Porque te voy a decir por qué. Porque a veces creemos, hermanos, que el pastorado es una profesión. Que el que es pastor, así como es pastor, tiene que pagarle como una profesión de allá afuera. Y eso es una gran mentira que el diablo ha puesto en el corazón de muchos que sirven a Dios. ¿Sí? Cuando David, hermanos, empieza su ministerio de pastorear a sus ovejas, ¿sí? ¿Él qué hacía? Él no estaba esperando que las ovejas vinieran y le dijeran, ten David, te traje una manzana. ¿Sí? O David, córtame la lana para que la vendas y te hagas un suéter, ¿no? ¿Él qué hacía? Llevaba a sus ovejas a pastar. Las cuidaba, las guiaba y las llevaba al redil. ¿Sí? Dios le enseñó de esa manera a David. Hoy yo decía, ¿sí? Y esto es real, que está pasando. ¿Sí? Hoy tú eres mi amigo y yo voy a la iglesia Patito. ¿Sí? Y como eres mi amigo, te voy a invitar, vente, vamos a la iglesia Patito, porque ahí todos se gozan. Todos bailan, todos cantan, todos gritan y sales bien bendecido. ¿Sí? Y como mi amigo te llevo a la iglesia Patito. Ya te saqué de tu servicio en tu iglesia donde tú sirves. Porque Dios pone a cada uno en su lugar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Pero tú no conforme con eso dices, pues dile a tu otro primo que venga a la iglesia Patito. Y se empieza a hacer una iglesia, ¿sí? De miembros de pentecosteses, bautistas, adventistas, anglicanos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando hay diferentes opiniones, cuando hay diferentes formas de leer y explicar la Biblia, empieza a haber conflictos. ¿Sí? Porque a mí en mi iglesia me decían que no debía ir con la cabeza destapada. Porque a mí en mi iglesia me llevaban con una falda hasta los tobillos. Porque a mí en mi iglesia solamente cantábamos con guitarra. Porque a mí en mi iglesia, y empezamos a sacar una de cosas, y se empieza a generar un conflicto. Y aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, la gran comisión que nos da en Mateo 28, 19 al 20, ¿sí? Nos habla y nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, pero no a los ya convertidos. Los ya convertidos, hermanos, a veces lo único que necesitan es solamente un impulso para seguir caminando en la presencia de Dios. Pero la iglesia, los miembros de la iglesia buscamos el pasto más cómodo para nosotros. ¿Sí? A veces dentro de las comunidades cristianas, dentro de la iglesia cristiana, el pasto llega el momento que el pasto se agota. ¿Sí? Por problemas, por necesidad, por lo que quieras. ¿Sí? Y el pastor busca la forma de que vuelvas a ir a esos pastos delicados. Cuando estás comprometido con la presencia de Dios. Cuando no dejas que la oveja se vaya y se empiezan a ir. Porque a la oveja le gusta buscar también su conveniencia. Y eso tampoco está bien. Los llamados somos especiales. Cristo nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice Romanos 29:30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Imagínate, la palabra del Señor es clara. ¿Sí? Te puso para algo. Y si algo está sucediendo en este momento es porque Dios está permitiendo que suceda. Cuando tú rehusas esa bendición de parte de Dios, cuidado. ¿Sí? Cuidado.
Porque cuando te cierren la puerta vas a lamentarlo. Vas a lamentarlo. Los llamados somos especiales. Pues como vemos en los versículos anteriores de Romanos que leíamos, dice que Él ya nos conocía. Él ya te había predestinado. Lo que te está pasando en este momento no es casualidad. Eso entiéndelo también. Por eso te decía, Leonardo, si tú pensabas que ibas a llegar a un lugar donde luego iba todo a salir bien, a lo mejor ese era tu pensamiento. Pero Dios no era lo que Él quería. Él quería como Misael que aprendieras, que tuvieras experiencia en cómo manejar una economía para que Él pueda soltarte la bendición. Imagínate, en las empresas, vamos a hablar al lado secular, como gerente de una empresa, tienes que tener experiencia en manejo de gente, manejo de dinero, manejo de ¿qué más? Relaciones públicas, muchas cosas que implica una gerencia. Imagina, tú llegas a una empresa pidiendo para trabajo de gerente y se les van las patas y te dan de gerente, pero tú eres ayudante general y te la dieron de gerente. ¿Tú crees que esa empresa vaya a crecer contigo ahí? Pregunta, es pregunta. Si tiene la bendición de Dios y lo que Dios quiere que haga en su vida y el entendimiento que Dios le está dando, pues sí. Amén. Pero en este momento estamos hablando de manera general secular. Porque me voy a dar ese ejemplo. Ahí te va. Una persona capacitada tuvo que pasar entre 14 y 15 años para terminar 14 y 17 años para terminar su carrera. Trae una capacidad con él, ¿sí? De años. Y llega al lugar, le da la gerencia y por eso la empresa se mantiene. Pero a personas que con un nivel educativo muy bajo no pueden ocupar ese cargo, ¿sí? Secularmente hablando, ¿sí? No niego que haya personas muy capaces que puedan hacerlo y existen, y ahorita vamos a ese punto, pero hay personas, hermanos, que lo único que van a conseguir al llegar a ese lugar es fracasar, y cuando fracasan se hunden, y cuando se hunden, la caída es tan difícil que a veces no se levanta. Muchas de esa gente está en la cárcel por errores cometidos, ¿no? Se les hace fácil decir, bueno, yo firmo y me dan un cheque de 1,000 pesos y me lo quedo, ¿no? Porque es otra capacidad que tienen diferente. Cuando Dios te toma en sus manos y Él te hace un llamado especial conforme a su imagen, dice Romanos que Él ya te predestinó. ¿Qué es la predestinación, hermana Blanca? Allá atrás ya estabas escondiendo, ya te vi. ¿Qué es la predestinación? Piénsale, Jonathan, ¿por qué vas tú? No, eso se llama profecía. Jonathan, ¿qué es predestinación? Cuando dice Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios. Y no lo busquen en los teléfonos celulares. ¿Qué es la predestinación? El destino que nos prepara o el destino que nos tiene. ¿Crees en el destino? Entonces, ¿por qué dices que el destino es que tú ves? ¿Eh? Yo pienso que es. ¿Tú piensas que es eso? Ok. ¿Qué es predestinar? ¿Sí? Es Dios nos antepone, ¿sí?, a las cosas futuras para Él. ¿Sí? Él desde antes de la fundación del mundo dijo, Jonathan va a ser trompetista. ¿Sí? Tú ya estás destinado a ser trompetista, porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Cuando Dios te dice, esto es para ti, es porque va a ser para ti. A pesar de que pongas tantas excusas, porque a veces ponemos excusas, ¿sí? No, yo no quiero eso porque no me conviene, porque no quiero. Yo no quiero eso porque es un compromiso, ¿sí? Los llamados de Dios son especiales y las excusas que damos también nos desechan de la presencia de Dios, ¿sí? Este segundo hombre va y dice, Señor, deja que entierre a mi padre y después de mí te sigo. Y dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque realmente el que no tiene a Cristo en su vida está muerto espiritualmente, aunque estés en la iglesia. Puedes estar en la iglesia noche y día, puedes estar en la iglesia de rodillas, puedes tener miles de actividades, ¿sí? Pero si tu corazón no está con Cristo, estás muerto espiritualmente.
Si no estás aceptando lo que Cristo está poniendo en tu vida, estás muerto espiritualmente. Y de nada sirve, ¿sí?, tener tantos congresos, tener tantos cultos de oración, tener tantas campañas, ¿para qué? Le sirve a los demás, pero ¿a ti te sirve? ¿Te está sirviendo? ¿En realidad eso te está sirviendo? Versículo 61 del primer capítulo que veíamos de Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí hay otro dispuesto a seguir a Cristo, pero pide tiempo para hablar con sus amigos al respecto, para poner orden en sus asuntos de su casa y orden respecto a todo lo que tiene. Parece tener más preocupaciones del mundo en su corazón de lo que debiera, y estaba dispuesto a acceder a la tentación que lo alejaría de su propósito de seguir a Cristo. Nadie puede hacer algo en debida forma si está atendiendo otras cosas. Los que entran en la obra de Dios deben de estar dispuestos a seguir, o de nada servirán, mientras atrás conducen a retractarse y echarse atrás. Esa es la perdición que muchos hermanos tenemos, ¿sí? Cuando Dios nos habla, toma su llamado, bueno o malo, ¿sí?, es llamado de Dios, pero Dios nunca va a querer nada malo para ti. ¿O sí, alma? Dios quiere, en este proceso que van a vivir ustedes, ¿crees que sea algo malo para ti lo que Dios está poniendo en tu vida, en tu corazón, en tu familia? ¿Crees que sea malo? ¿Por qué? Creo que Él me va a enseñar nuevas cosas. Porque Él te va a enseñar nuevas cosas. Cuando hay una convicción real de lo que Dios pone en nuestro corazón, Dios fluye. Dios no quiere farsantes, escucha bien, Dios no quiere farsantes interesados en gloria personal. Él no nos promete nada personal, nada material, pero tampoco quiere un farsante, ¿sí?, que diga: yo sirvo a Cristo. De nada nos sirve. La farsa termina pronto. El servicio permanece para siempre. Mateo 8:19-20. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando este escriba ofreció seguir a Cristo, se podía pensar que Jesús debió de sentirse animado. Un escriba, imagínate, en ese tiempo un escriba era una gente importante, ¿sí? Porque pasa otra cosa dentro de la iglesia cristiana también, ¿no? El pastor ve a aquel que viene con sus guarachitos y su pantalón de manta, ¿sí?, sus manos todas cuarteadas por la tierra y hasta sucias las uñas, ¿sí?, y no le da la mano. Desde lejos: hermano, Dios lo bendiga, ¿sí? Pero viene aquel hombre con un traje, ¿sí?, de un partido político, porque esto está pasando hoy en las iglesias. Tengan cuidado, lo están ganando con las playeras de rojas por ahí. Yo no aplico para ningún partido político, pero eso está pasando, ¿sí? Y a esos hombres el pastor va, ora por ellos, impone sus manos, porque son personas importantes. Pero aquel humilde, aquella persona humilde, no entra en su círculo. Por eso Dios no quiere personas farsantes, interesadas solamente en su gloria personal. Él está buscando hombres y mujeres que realmente tengan un llamado especial para servir a Dios. Dice Jesús: yo no tengo donde reclinar mi cabeza. Y si Él lo seguía, no debía esperar a que fuera algo mejor. Aunque él fuera un escriba y fuera importante en ese tiempo, en aquel lugar, él tenía que seguir la doctrina que Cristo le había dejado, que le había impuesto. Él espera algo igual de nosotros, que si Él te está haciendo un llamado a ti en este momento, te está diciendo: toma el arado, camina y yo te voy a bendecir, ¿sí? No creas que te está diciendo: mira, vas a empezar a sembrar y mañana el árbol de carros va a aparecer en tu vida, el árbol de dólares va a aparecer en tu vida, el árbol de mujeres va a aparecer en tu vida. No va a ser así. Él dice: yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Pero una cosa estoy seguro, dice Jesús: si me sigues, nada te faltará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios?
Él también nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor nos llama porque la mies es mucha. Después de estas cosas, hermanos, designó el Señor también a otros 70. Y les envía de 12 en 12, hermanos, delante de toda la ciudad al lugar donde debían de ir. Fueron, obedecieron, llevaron el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra que llevaban gozosos. Cuando obedeces a Dios y vas por convicción propia, porque no te están imponiendo nada. Porque fíjate qué chistoso. ¿Sí? Dentro de la iglesia cristiana nos hemos convertido más bien en un centro recreativo. ¿Sí? Ya no es una iglesia como tal. La iglesia cristiana primitiva, hermanos, dice que tenían cultos en los cuales se cantaban salmos, se leía la palabra y se explicaba la palabra. ¿Sí? Hoy es un centro cultural nuestra iglesia. ¿Sí? Va a venir el apóstol fulano de tal y cambian todo el escenario de la iglesia. Ese día cambian cortinas, ese día cambian bancas, ya no cambian bancas, más bien alquilan sillas, ¿sí? Alquilan equipo de sonido, porque viene el apóstol fulano de tal, ¿sí? Va a estar la obra Los Picolines Hambrientos y se va a presentar en 2 funciones, una a las 10 de la mañana y una a las 7 de la noche, ¿sí? Y se preparan para la obra. Va a haber oración tales días de la semana. Estamos convirtiendo a la iglesia en un centro cultural. Estamos olvidando el principio bíblico que es la palabra del Señor dice la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Pero ¿sabes qué estamos haciendo? Predicándole a la iglesia, ¿sí? Tú tienes que salvar alma porque conoces a Cristo, por eso te tienes que salvar. Esa es la responsabilidad de la iglesia, ¿no? ¿Salvar a la misma iglesia? ¿Esa es la encomienda de Mateo 28? ¡No! Y eso está pasando en todas las iglesias hoy en día. Cristo envió a los 60 discípulos, 70, ¿sí? Los envió en pareja para que se fortalecieran y se estimularan mutuamente. El ministerio del Evangelio pide a los hombres que reciban a Cristo como príncipe y salvador, y seguramente Él va a ir en medio de ellos ministrándoles. Nos hace hincapié que nos manda como corderos en medio de lobos, ¿sí? Porque es otra cosa. Esto nos dice que el trabajo no es fácil, sino al contrario, será difícil. Cuando empiezas a ver todas las cosas fáciles, hermano, cuidado porque estás metiendo en problemas con Dios. Cuando no ves obstáculos en tu camino, cuidado porque no es de Dios. Cuando ves que todo te está saliendo tan fácil, cuidado. ¿Sí? Esa es una luz roja que advierte peligro. Cuando empiezas a ver que en tu ministerio empieza a haber problemas, necesidades, dificultades, es porque Dios te está mostrando, te está enseñando el verdadero camino. Es hermoso servir a Dios, ¿sí? Pero hacemos esta aclaración, lo que Dios tiene preparado para ti, ¿sí? Lo que Dios tiene preparado para ti como obrero, vas a ser digno de tu salario, ¿sí? Y esto es para todos, porque el pastor lo agarra y dice, ya ven, me tienen que pagar. Y como sirvo de manera completa, vamos a ser razonables, vamos a hacer un tabulador de sueldos, ¿sí? ¿Y cuánto gana un gerente de una empresa? ¿Cuánto gana un gerente de una empresa así general? En lo que general. ¿30,000 pesos les gusta? ¿Sí? Un gerente, 30,000 pesos vamos a ponerle. Yo soy pastor, ¿sí? No soy gerente, pero tampoco soy ayudante general. Soy pastor. Denme 20,000. Denme 20,000 al mes. ¿Estás de acuerdo? ¿Nadie está de acuerdo? ¿Por qué no sabe? Dice que el obrero es digno de su salario. Es lo que se desvirtúa hoy en día, hermanos. ¿Sí? El pastor ni es profesional. ¿Sí? Porque yo fui a la CEP hace unos días, hermanos, fuimos a arreglar un reboe de la carrera de nutrición, ¿sí? Y fuimos a acompañar a la persona que hace estos movimientos, ¿sí?
Y nos dan un listado de todas las carreras que existen y son reconocidas por la SEP. ¿Sí? Y anduve buscando pastor, pastor, apóstol, 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 profeta, 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 obrero de Dios. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no existen. Que no existen. Esa carrera como tal no existe. ¿Sí? Pero hoy, hermanos, son los importantes en la iglesia. El pastor es el importante dentro de la iglesia. Mentira. ¿Sí? Y hago la aclaración, hermanos, que dice la palabra, el obrero es digno de su salario, pero te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Como iglesia, si tú trabajas para Dios, Él te va a bendecir. ¿Y qué es trabajar para Dios? ¿Qué es trabajar para Dios, hermana Miriam? Pues hacer lo que nos está pidiendo, servirle de un corazón humillado. Mira, hay otra cosa bien interesante también dentro de la iglesia y esto es peor. ¿Sí? A veces el pastor que está para servir dice, pues yo no quiero lavar los baños porque imagínate, 500 gentes pasaron por ese baño. Alguien trae una infección por ahí. Y mis manitas santas no pueden tocar un excusado. No, voy a pagar para que lo haga. ¿Sí? Y Alma tiene una necesidad económica. Y le digo, Alma, hermana Alma, venga. Dios me ha dicho que usted tiene que servirle haciendo el aseo. Ah, pero hermana, hay una ofrenda especial para usted. Usted vaya a darme el aseo toda la semana del templo y le doy una ofrenda especial. Y la hermana Alma, como el pastor le dice, ¿sí? Ella va y lo hace. Por la necesidad económica que está atravesando. A veces como pastores no medimos todas esas cosas. ¿Sí? No medimos todas esas cosas. Por eso, si somos llamados a ser obreros de Cristo, es porque tenemos necesidad, no de este mundo, sino necesidad de Dios. Esa es la realidad aquí y en cualquier iglesia. Que lo desvirtuemos ya es cuestión de cada uno de los pastores o de los apóstoles o de los profetas que están en cada iglesia. ¿Sí? Este es el llamado de Cristo para sus obreros. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento de hacer que Él entre a tu vida. Invitarlo a que Él sea Señor de tu vida. Quita de tu mente el pensamiento de que venir a Cristo significa ser mejor económicamente. Dios no trabaja así. Dios te va a bendecir de la manera en que Él ha puesto su mirada en ti. ¿Sí? Y tú no vas a ser ni más ni menos que nadie. Tú eres el mismo en la presencia de Dios. No creas que porque yo estoy sirviendo, porque yo soy pastor de este lugar, yo tengo un lugar privilegiado en la presencia de Dios. No. No, hermano, al contrario. El que sirve a Dios, el que sirve a la iglesia, es como dice la palabra, vil y despreciable de este mundo. Pero a veces, hermanos, tenemos títulos tan importantes. El hermano apóstol, doctor fulano de tal. ¿Sí? Porque se oye bonito. Porque se oye padre, ¿no? Y se ponen ese título. El doctor honoris causa de la universidad de fulana de tal es pastor y se hacen su biografía, hermanos, que da temor buscarlos porque dice, ese hombre está súper preparadísimo. Y cuando hablas con ellos, hermano, qué tremendo. Decepción que te llevas. Decepción que te llevas. Por eso es mejor como obrero de Dios ser el último, porque dice la Biblia que aquel que quiere ser el primero es que el servidor de todos los demás. Y eso no lo entendemos. Entonces, vamos a invitar al Espíritu de Dios para que tome nuestras vidas y corazón. Debemos tomar en cuenta
que Dios puso todo esto para ti, para bendición. Toma lo que te corresponde. No lo deseches. Vuelvo a repetir, si tú lo desechas, alguien más lo va a aprovechar. Y qué bueno que lo aproveche porque es bendición de parte de Dios. Pero para que se abra otra puerta igual, tardarán años y quizá nunca vuelvas a ver esa puerta abierta. Ten cuidado con lo que desechas de parte de Dios. Vamos, ponte de pie, vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor, hoy te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados, pero también creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Perdóname, Señor. Gracias te doy a ti como Padre, a Jesús como Hijo y al Espíritu Santo por hacer de mí lo que soy hasta hoy. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario, por salvar mi alma, por ser mi Salvador. En esta mañana yo quiero poner en tus manos la vida de la iglesia. Yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de los que has puesto, Señor, en mis manos para servirles, para guiarles. Tú los conoces a todos y cada uno de ellos. Que la bendición, Señor, que mis manos han puesto sobre de ellos sea una bendición grande. Y no porque sea, Señor, grande yo en este mundo, sino porque soy lo vil y lo despreciable de Él. Y tú has puesto tu mirada y tú has puesto tu unción en nuestra vida. En esta mañana yo bendigo tu vida, hermano y hermana, con el poder del Espíritu Santo, rogándole al poderoso de Israel que restaure cada momento de tu vida, que te haga entender que el llamado de Dios es porque tú eres una persona importante para Él, que el llamado de Dios es porque Él quiere rescatarte y salvarte todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a seguir en este momento con el servicio. Solamente dos cosas. Una de ellas, hermanos, es que tenemos, estábamos viendo el día de ayer que hay cosas que debemos de motivar dentro de la iglesia. Ayúdanos a orar. Vamos a tener unos cultos importantes dentro de 15 días, a partir de 15 días, ¿sí? Donde vamos a buscar un avivamiento dentro de la iglesia. Creo que hemos olvidado un principio en el cual nos basábamos hace muchos años, que era el avivar el Espíritu y el fuego de Dios dentro de la iglesia para que fluyeran los corazones y las vidas, y el Espíritu de Dios fluyera de manera sana, de manera correcta en cada uno de los corazones. Hoy en día, hermanos, pueden criticarnos de muchas cosas, pueden criticarnos de ser la peor iglesia que establecida en esta tierra. Pueden criticarte y decirte que eres de lo peor, que eres el peor pastor, que eres el peor hijo de Dios, que eres la peor persona que existe en este mundo. ¿Sí? Pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la restauración de Dios. Yo creo que si estás aquí y no has muerto, que si estás en este lugar y Dios te sustenta, es porque eres especial. Es porque Dios ha puesto algo especial en tu vida. Y vamos a desarrollar ese potencial en nuestros corazones y en nuestras vidas para alcanzar la bendición, para alcanzar a fluir en el Espíritu Santo de Dios. Lo demás es vano. No necesitamos tener, hermanos, campañas de oración. No necesitamos tener campañas de restauración o de restitución o buscar un avivamiento, hermanos, un avivamiento en el área económica o un evangelio de prosperidad. No lo necesitamos. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos un Dios real. Tenemos un Dios real que cambia y transforma la vida cuando tu corazón está dispuesto. Eso es lo real en la presencia de Dios. Yo no encuentro en la Biblia, ¿sí? Y créeme que la he leído muchas veces la Biblia. Yo no creo que la Biblia me hable y me diga que para que yo pueda ser un verdadero siervo de Dios o un verdadero hijo de Dios, tengo que estar los 365 días, ¿sí?
los 365 días metidos en el templo, metidos en las cosas que a veces, hermanos, eso es lo que más daño nos causa. La convivencia entre tanta gente o con tanta gente a veces nos daña. Cuando yo encuentro en la palabra del Señor que me dice, entra en tu recámara. Mateo nos habla y dice, entra en tu recámara. Cuando Jesús habla y dice cómo orar. Clama en lo secreto. Clama en tu corazón. Y la recompensa será pública. Eso es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, a veces, hermanos, no entendemos lo que la palabra del Señor nos dice y desvirtuamos el Evangelio a como nos conviene. Yo te invito, hermano, a que estés orando 15 días, hermanos. En estos 15 días estaremos orando, estaremos pidiendo al Señor que Él abra nuestro entendimiento. Y cuando empiecen los cultos de avivamiento, hermanos, verás cómo el poder de Dios se desarrolla, cómo la presencia de Dios se desarrolla. Y no necesitas traer a un predicador, hermano, para que te hable de prosperidad. Necesitas solamente estar convencido de que Dios te va a dar conforme a la hermosura de su gracia. Eso sí es verdad, eso sí es real. Confía en el Señor y en el poder de su fuerza, y que sea su Espíritu Santo el que fluya con poder. Ya estamos más cerca de la boda de Jocelyn, hermanos, estoy orando también para que el Señor haga y fluya en su vida, en lo que ella trae planeado, que el Señor haga grandes cosas.